Estamos de regreso. Funcionarios del Congreso de la República se encuentran brindando una conferencia de prensa. Hablamos del Palacio Nacional de la Cultura por una denuncia ante un caso de corrupción. Tenemos los detalles. De construcción. No es que una construcción sea tan tardada, sin embargo, ha pasado por más de 5 instituciones diversas. Nace desde FONAPAS, pasa después al Ministerio de Salud, luego Ministerio de Desarrollo, a través del FODES y pues también estuvo involucrada una ONG llamada Asociación Camino para el Desarrollo de Guatemala. Esta obra inicia en el año 2009, básicamente después de diversos informes de la Contraloría General de Cuentas, donde se identifican diferencias entre los pagos por los avances financieros que no concuerdan con los avances físicos. Esta obra se lleva a un proceso de judicialización. En el año 2020 empieza el proceso de trasladar al Ministerio de Comunicaciones a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Es así como nace con el contrato 263-2021 de la UCE, el contrato por la construcción del Hospital de San Pedro Necta por un monto de 72.814.335 quetzales con 84 centavos. Para básicamente durante la fase constructiva que estipulaba 480 días inicialmente el plazo contractual, es decir, 16 meses, el contratista aduce a diversos cambios y modificaciones, por lo cual el monto del contrato asciende a 87.375.000 quetzales 945.39. Los últimos pagos fueron realizados en el año 2023, donde la constructora solicita entrar en suspensión. Es decir, que a enero de este año, cuando ingresa la nueva administración, ya llevaba 10 meses de ser suspendida la obra. No obstante, a esto pues se le hicieron pagos de hasta el 90%. Por favor, siguiente, gracias. Esto es como quedó el hospital, básicamente, lo que se recibió. Y por favor, podemos continuar. Muchas gracias. En la presentación. Gracias. Por favor, y la siguiente. Adelante. Estos últimos 7 meses, pues nosotros al recibir todo el arrastre de proyectos que fueron planificados y gestionados en la administración anterior, encontramos conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, con la CONRED, después de diversas visitas, que los avances reales de la obra no coincidían con un 90%. Básicamente se le invita al contratista en diversas ocasiones, pues a todos los contratistas que tenían vínculos con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, a cumplir los contratos y sobre todo en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista del Grupo de Análisis y Datos S.A., Análisis, Diseño y Construcción S.A., se presenta en el mes de marzo entregando un cronograma de trabajo que ofrecía cumplir y entregar el hospital en el 30 de junio de este año. No obstante, no pasan 15 días, 30 días, 45 días, y al ver que no hubo un avance y más bien hubo extracción de equipos de hospitalarios por parte de proveedores que no habían sido pagados por el contratista, se decide pues tomar la decisión que se le finiquite la suspensión y finalmente el contrato vence el 10 de mayo. Todo esto ha sido un proceso que hemos venido dialogando también con la población de San Pedro Necta, con sociedad civil,
a través del alcalde también, Ronnie Galicia Herrera, y distintos grupos también como comunidades de salud que están ubicadas en Huehuetenango. A partir de esto entramos ya con un peritaje conformado de nuevo con el equipo de diseño y planificación del Ministerio de Salud, con el equipo de supervisión de calidad, la UCE, para encontrar, identificar que el avance real del proyecto es del 38%. Por favor, siguiente. Es así como encontramos el hospital. Siguiente, por favor. Y pues también a continuación van a ver otras fotografías que nos comparten cómo queda ese hospital, con un talud mal ejecutado, cuya contención no está ocurriendo y tiene un peligro de deslave hacia toda la estructura principal. Para nosotros, pues ya con esto doy paso al ministro Félix Alvarado, quien también va a terminar de completar algunos datos financieros de este proyecto. Gracias. Siguiente. Sí. Bueno, los datos acerca del proyecto están en pantalla. Yo no me quisiera detener demasiado en los detalles porque eso sí los pueden consultar, más que para mostrar ese periodo de inicio del 2021 hasta donde estamos en esta fecha. Pero yo sí quisiera invitarnos a pensar un poco acerca de lo que estamos experimentando acá. Desde que entramos al Ministerio de Comunicaciones, dejamos claro que tenemos la necesidad de, siempre que sea posible, completar la obra. Completar la obra porque es servicio, porque las personas lo necesitan. Necesitan las carreteras, necesitan las escuelas, necesitan los hospitales. Y en este caso tenemos el hecho de especialmente ofensivo de un servicio absolutamente esencial para la vida. Y eso es lo que tenemos ante nosotros, un hospital no completo. Entonces, lo primero es tratar de completar la obra, que es el sitio donde estamos, a pesar de los enormes costos que puede tener y que ustedes pueden ver ahí. Es completar la obra para que sirva. Y eso fue por donde empezamos. Y siempre que ha sido posible, como lo he mencionado, intentaremos utilizar el espacio administrativo que nos admita la forma de contratación y hacerlo estrictamente dentro del margen de la ley. Sin embargo, llega un momento cuando toca tomar decisiones más duras. Y eso es donde estamos el día de hoy. Siguiente, por favor. Aquí está el número, sigamos, por favor. Podemos ver no solo los montos, lo que se le dio al constructor, sino la situación en que lo encontramos. Creo que es especialmente notorio lo que ya decía la señora viceministra, una obra que de hecho está en 38% y sin embargo una supervisión que reporta un avance constructivo del 90%, algo que realmente no existe. Siguiente, por favor. Por favor, seguimos. ¿Qué significa eso? Que llega un momento en que, a pesar de que nuestra intención es maximizar la posibilidad de que las obras se completen para que sirvan, tenemos que tomar decisiones duras. Y cuando esas decisiones duras hay que tomarlas. Y allí es donde estamos el día de hoy. Procedemos a una denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de delito de fraude a las siguientes personas: exfuncionarios, Juan Carlos Alonso Reyes, el exdirector de la UCEE, Carlos Quiñones Schwank, exviceministro de Edificios Estatales, Javier Maldonado Quiñones, exministro del Ministerio de Comunicaciones, y aunque no aparece aquí, la persona responsable de la supervisión. Y además de eso, como instituciones, a la constructora, Grupo de Análisis, Diseño y Construcción S.A., al representante legal de la misma, Eric Estuardo Escobar Vargas, y, como suele ser el caso, a cualquier otra persona que las instituciones responsables de la investigación determinen que tuvo parte en la ejecución de este posible delito. No es para nosotros hacer la persecución judicial,
pero sí es para nosotros indignarnos y presentar esa indignación ante un hecho tan deleznable como este. Entonces, queremos completar la obra, pero como hemos dicho desde el principio y hemos usado incluso como un lema, haz tu parte. Dependemos de lo que hacen los constructores, de las empresas que quieren trabajar con el Estado. El engaño y la defraudación en cualquiera de sus condiciones no es aceptable como una relación entre los contratistas y el Estado, particularmente porque estamos hablando de los recursos de todos, particularmente en este caso porque estamos hablando de impactos significativos sobre la vida de las personas. Y lo dejaré en este momento para que el señor ministro de Salud nos pueda hablar acerca de esa dimensión tan importante. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias por su presencia. Voy a empezar citando a José Martí, que decía: es deber humano causar placer en vez de causar pena. Entiéndase placer en este instante como salud y pena como la corrupción. Los efectos de la corrupción van más allá de los bienes públicos para beneficio privado, mucho más allá de edificios vacíos o dejados a medias. El impacto en este caso tiene directamente sobre la salud de los sanpedranos. Afortunadamente, con la colaboración de la comunidad, el alcalde aquí presente, a quien agradezco su apoyo, a la gobernadora que desafortunadamente no nos pudo acompañar, y del arzobispado, se ha logrado instalar un hospital temporal de 39 camas, donde se hace diagnóstico y se trata a la población sanpedrana. Desafortunadamente no alcanza para las más de 41,000 personas de las 16 aldeas que incluye la comunidad sanpedrana. Es obvio que una casa parroquial no debe de ser un hospital, tiene capacidad de infraestructura limitada, incluyendo también personal limitado, y el número de pacientes que se pueden atender son limitados, incluyendo consulta externa y cirugía, cuando solo cuenta un quirófano y no tiene una unidad de cuidados intensivos. Tampoco hay especialidades fundamentales como traumatología, ginecología y obstetricia, que actualmente se atienden en la emergencia. Está por demás decir que los guatemaltecos y las guatemaltecas, todos, independientemente de dónde vivan o que sea, en este caso de la comunidad MAM en San Pedro Necta, tienen el derecho de recibir salud de calidad y con calidez. Por lo tanto, como ya mencionó el ministro, tenemos una propuesta ya en colaboración con el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y la comunidad local. Insisto, le agradezco al alcalde su presencia para darle una respuesta a esta problemática cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención. En este momento invito al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, quien hará referencia al proceso de seguimiento de dicha instancia que dará el caso. Muchas gracias por el espacio, a cada uno de los medios de comunicación por acompañarnos y cumplir esa fundamental tarea de trasladar esta información a la sociedad guatemalteca. Permítanme en primer lugar hacer referencia que este es un caso dentro de los más de 131 casos de corrupción que el gobierno ha presentado dentro de los primeros meses de gobierno, que cobra una especial relevancia porque, como los señores ministros que me anteceden han podido expresar, tiene un impacto directo en dos de los sectores fundamentales para el desarrollo integral de la población, como lo es salud y como lo es también el caso de infraestructura. Adicionalmente, también presentar la denuncia con la integralidad que se ha hecho, con el involucramiento de los diversos actores que esto conlleva, deja muy claro y evidencia el compromiso total de las autoridades, siguiendo la directriz de cero tolerancia a la corrupción instaurada por el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera, en cuanto a detectar los casos de corrupción, denunciarlos, pero también, como lo han indicado y como lo veremos en unos momentos, asumir la responsabilidad de garantizar las soluciones
para los problemas que se han derivado de una corrupción que en cada oportunidad que comparecemos hemos reiterado, se ha convertido en sistemática, se ha detectado que era la modalidad normal en la cual operaban los negocios del Estado. Dicho eso, de que tiene incidencia en infraestructura y salud, quisiera sintetizar cuál es el patrón de corrupción que se ha denunciado por las autoridades. En primer lugar, pues el tema de obra pública ha quedado evidenciado que es un foco de corrupción y lo hemos detectado en diversas fases y en otros casos, ¿verdad? El tema de la corrupción implica desde fases de planificación. Vimos en otro tema que también implica en la fase de elaboración de bases, en la fase de adjudicación de los eventos de infraestructura. Y en este caso estamos agregando estas dos últimas etapas dentro de un proceso de contratación que implica la ejecución y la supervisión de obra. Con eso lo que quiero trasladar es que dentro del foco ya detectado de corrupción se ha evidenciado que en cada una de las etapas ha resultado propicio para ese saqueo del erario público del Estado que debería de administrar para beneficio de la población y que contrario a eso ha beneficiado a una minoría corrupta. Ya ubicados en que este caso de corrupción va vinculado a la etapa de ejecución y supervisión, el patrón que se está denunciando, y hablo de patrón porque es algo reiterado, es algo que ya hemos denunciado, consiste en que se reporta un avance físico, es decir, se dice documentalmente que tiene un 90% de avance, es decir, que realmente está por terminar. Ese avance del 90% se ve reflejado en lo financiero con un pago también del 90%, pero sucede que a través de una verificación técnica conjunta que hacen los ministerios, se acredita que no es 90% lo que lleva de avance, sino que es un 38%, es menos del 52% de lo que formalmente está reportado. Esa diferencia entre un 38% a un 90% es lo que constituye el fraude que se ha evidenciado y se ha acreditado dentro de este expediente. Ese es un rasgo muy importante del patrón que va acompañado de otro que es la deficiencia en la supervisión. Ese 90% que les he hecho referencia se documenta por un informe de supervisión que indica que efectivamente sí es cierto que se ha avanzado ese porcentaje. Luego se detecta que no es cierto. Aquí lo que estoy trasladando también es de que hay un involucramiento no solo de autoridades, sino también de estructura técnica que ha estado cooptada y que documenta un avance que en realidad pues no es real. Este caso, desgraciadamente, lo hemos visto recurrente dentro de las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, pero también en otras entidades como el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, lo que presentamos no es una práctica aislada, no es un caso esporádico, sino que realmente constituye una modalidad en la cual operaba las actuales administraciones para pues desfalcar el erario público. Eso pues es el tema de infraestructura, pero como muy bien lo anticipaba el ministro Barnoya, debemos de personalizar esos efectos de la corrupción. Partimos claramente de que hay un detrimento al patrimonio público, partimos de que hay una debilitación en las instituciones del Estado, que la corrupción lo que genera es que estén en incapacidad de brindar. Con esta información vamos a la pausa, ya volvemos con los detalles de esta conferencia de prensa. Estamos de regreso con más información. Nos enlazamos nuevamente hasta el Palacio Nacional de la Cultura para conocer detalles de la conferencia de prensa que brindan las autoridades de gobierno. De la lucha contra la corrupción, que no se limita a una denuncia, sino que implica acciones también administrativas y de prevención. Muchas gracias, señor comisionado, por el seguimiento a dicha instancia. Abrimos el espacio a los medios de comunicación. Cedo la palabra al compañero Julio Lara. Gracias, muy buenos días, señores ministros, señora viceministra y distinguidos funcionarios que les acompañan. Comenzamos con Óscar Grijalva de Radio Punto.
Gracias, funcionarios. Buenos días. La primera pregunta es para el comisionado en contra de la corrupción. Recientemente el Ministerio Público señaló de la conclusión de 73 denuncias, si no estoy mal, del total que se ha presentado por parte de la comisión, para que usted nos pueda explicar la postura de la comisión ante este señalamiento del Ministerio Público, aclarando que son 73 denuncias que han sido concluidas según la versión reciente de la Fiscalía. Y la pregunta también para el ministro de Comunicaciones en relación a pasos que están pendientes de concluir y en avance, para que nos pueda informar acerca del paso a desnivel de la Petapa, de la calzada Roosevelt. Sabemos que hay un plazo incluso para poder entregar estas obras que están en marcha, y sobre el puente Belice 2, ministro, acerca de estos avances, han retirado alguna maquinaria que se encontraba en las cercanías de la construcción del puente Belice 2, para que nos pueda ampliar acerca de estos avances que se cuentan y si van a continuar o retiraron la maquinaria para dar un lapso de tiempo para que nos pueda actualizar acerca del avance de estas obras, por favor. Gracias. Muy bien, resulta propicia la consulta para comentarles que efectivamente el tema de las desestimaciones por parte del Ministerio Público es un aspecto que preocupa. Realmente el trámite para la presentación de una denuncia se agota desde una perspectiva técnica que permite que cada ministerio, secretaría que denuncia, presente esta noticia de delito de una manera fundamentada. Es decir, la denuncia que se promueve desde el Ejecutivo reúne los máximos elementos que desde la esfera administrativa se pueden recabar con el objetivo y que se espera en el cumplimiento de la ley, el Ministerio Público pues pueda seguir ahondando en la investigación que derive en agotar un proceso penal con la determinación de los responsables y de las responsabilidades. En ese sentido, pues dentro del organismo ejecutivo, partiendo que se presentan de manera técnica y ante la preocupación de las desestimaciones, se ha optado por presentar las denuncias ante órganos jurisdiccionales para que se tenga este control desde un inicio, y también pues se ha tenido una postura activa en promover los medios de defensa correspondientes, en este caso las oposiciones, dado que partimos de la convicción de que los casos que se están presentando pues tienen suficiente fundamento para poder agotar un proceso penal correspondiente. Y justamente pues resulta también oportuna la pregunta para hacer de su conocimiento que incluso esos casos que se han anunciado como desestimados, varios de ellos responden a la denuncia de este patrón, que como tuve la oportunidad de exponerlo, es muy claro. Hay un avance que se reporta en los sistemas, hay un pago que responde a ese aparente avance físico, pero en realidad lo que hay es una defraudación que las inspecciones físicas y en el lugar acreditan que el avance es inferior, ¿verdad? Este patrón ha sido denunciado y es uno de los casos que van por la vía de la desestimación. Entonces, para responderle concretamente, partimos de darle un seguimiento, partimos de advertir esa preocupación, de darle el seguimiento y de realizar las oposiciones correspondientes, ¿verdad? Muchas gracias, señor comisionado. Les comentamos que tenemos restantes 2 tópicos dentro de la conferencia, así que cedo en este momento el uso de la palabra al señor alcalde de San Pedro Necta de Huehuetenango, Ronnie Galicia Herrera. A todos los medios de comunicación, una buena mañana. A la señora viceministra y ministros, al señor comisionado en contra de la corrupción, una buena mañana. En el nombre del municipio de San Pedro Necta, en el nombre de las 42,000 habitantes que tiene nuestro municipio, en el nombre de los 16 municipios beneficiados del Hospital Nacional de San Pedro Necta. Hasta el momento vivimos en unas condiciones bastante críticas, bastante difíciles. Si visitamos ese hospital, vemos que a diario son goteras y son pozas de agua las que entran a ese hospital.
agradecerle al cardenal por prestar las instalaciones, pero sobre todo agradecerle y pedirles de favor al señor presidente de la República, a los señores ministros, para poderles seguir dando esta viabilidad y que este hospital, que ha estado abandonado por más de 16 años, hoy sea terminado. Sabemos de que han habido autoridades de gobierno, instituciones, empresas que se han aprovechado y han negociado la salud del guatemalteco y la salud del sanpedrano. Hoy quiero decirle aquí entre los medios de comunicación que podamos hacerle saber al pueblo de Guatemala que no solo el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, ha estado pasando estos problemas tan difíciles, sino a nivel nacional consideramos que hay proyectos inconclusos, hasta incluso haberse aprovechado desde el 2008 hasta el 2023 y se hayan llevado cantidades de dinero y que se estén aprovechando de las arcas del Estado. Hoy quiero manifestarles y sobre todo agradecerle a este nuevo gobierno por ponerle empeño y que el Hospital Nacional del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, pues sea terminado. En el nombre de mi población y de mis 42,000 habitantes, más 16 municipios y el bello país mexicano que lo tenemos a 15 minutos del municipio de San Pedro Necta, que por el día de hoy también está siendo visitado, necesitamos de ese apoyo, necesitamos que este hospital sea terminado. Agradecerles, señores ministros, por la invitación, por darme el espacio y a los medios de comunicación para poderles dar a conocer la problemática que tiene mi municipio. Muchas gracias. Bien, atiendo brevemente las dos preguntas que se me hacían. La primera sobre los pasos a desnivel, en efecto, ilustran otros casos de lo mismo que aquí estamos comentando. El paso al desnivel en la 53 calle y avenida Petapa fue uno de los primeros que resolvimos desde el punto de vista de encontrar el espacio administrativo para avanzar la obra y conciliar con el contratista en torno a dicha obra desde el punto de vista de renunciar a la judicialización y completar la obra. A pesar del calendario con el que se comprometió, esto no ha sucedido. Hemos tenido un segundo incumplimiento severo. Se están tomando las medidas respectivas. No voy a ahondar en ello, pero en el curso de esta semana vamos a estar informando en detalle acerca de lo que eso significa y las implicaciones que tiene para el paso a desnivel en la calzada Roosevelt, misma que también está atendida por el mismo contratista. Sobre el puente Belice 2, recordemos que ese es una obra que está metida dentro del paquete de los proyectos del decreto 21-2022 que existen en un limbo de judicialización. Estamos buscando, por la escala y la significación de ese puente, estamos buscando salidas, pero francamente la salida más importante, la más duradera y de alcance nacional sería el abordaje de la resolución del problema que causa ese decreto desde el legislativo. Hemos estado conversando con diputados acerca de las opciones que hay para resolver el abordaje de ese decreto, porque afecta gravemente a muchas poblaciones. Son más de 3,000 millones de quetzales que están amarrados en proyectos de decreto que no podemos simplemente esperar que languidezcan, y a la misma vez sí podemos tomar acciones contundentes, pero son acciones que comprometen al legislativo, no solamente al ejecutivo. Gracias. Gracias, señor ministro. Continuamos con esta rueda de prensa y le cedemos la palabra a Brainer Ruiz de Canal Antigua.
Buenos días a las autoridades de la mesa principal. La pregunta es para el director ejecutivo. Director, tomando en cuenta que el 10 de mayo pues, se venció ese contrato, por lo que entiendo, pues no se puede solicitar la fianza. Tomando en cuenta este tiempo, ahorita ¿cuál va a ser la ruta legal? ¿Qué va a pasar después de colocar esta denuncia a los exfuncionarios y a la empresa contratista? Y la segunda pregunta sería para la viceministra Constantino. Viceministra, usted mencionó que el hospital tiene un talud. ¿Ya se habló a Conred para que pueda evaluarlo, para saber cómo se encuentra el hospital? Gracias. Muchas gracias. Su pregunta pues la responderé dentro del ámbito de competencias de la Comisión Nacional contra la Corrupción, indicándole que una vez detectado un patrón de corrupción y denunciado, lo que procede es la implementación de medidas de prevención, en este caso puntualmente pues la optimización de los procesos de verificación o de supervisión que se lleva a cabo en las obras. Se ha advertido la necesidad de revisar los procedimientos de supervisión física de ese monitoreo de la inversión pública que se realiza a través de diversas carteras, y es hacia ese enfoque preventivo e integral que continuarán las acciones de acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Gracias, comisionado. Escuchamos a la señora viceministra. Sí, muchas gracias. Y tal vez completando lo que ya mencionaba el Comisionado Nacional contra la Corrupción, estas acciones legales también nos permiten despejar la mesa y dar paso a soluciones. Y esas soluciones, viene la pregunta del señor periodista, muchas gracias, porque sí, en efecto, creo que ustedes podían constatar en una fotografía el peligro latente que representa el mal trabajo realizado al talud. Obviamente esto es una zona montañosa riquísima en su naturaleza, biodiversidad, pero muy mal ejecutado. Con esto nosotros, como lo documentamos en la cronología, desde el inicio establecimos una mesa técnica, tanto con la Conred como el Ministerio de Salud, también con las autoridades locales, y más adelante pues se fue sumando sociedad civil. En este sentido, pues se han hecho las inspecciones, y parte de la necesidad, y justamente desde la Unidad de Construcción de Edificios del Estado ya hemos asignado los recursos, estamos firmando el contrato de los estudios de suelos, los geotécnicos e hidrológicos, para que con información, con la ciencia, nosotros podamos en un nuevo contrato solucionar tanto el problema del talud, que es específico, como el terminar ese hospital completo con la venia de la planificación del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud. Este contrato y el anterior, que fue pues motivo de estos incumplimientos, contenía rubros de equipamiento para un hospital. Eso es algo delicado, eso no es como comprar un escritorio. Hay instalaciones especiales, tratamiento de residuos bioinfecciosos, radiológicos y demás que no fueron completados, como lo mencionamos, como por ejemplo la dotación de la energía eléctrica necesaria para que el hospital funcione. Estamos completando la fase de esa planificación con estándares de calidad para lanzar un nuevo proyecto de licitación que atienda tanto la estructura hospitalaria con sus instalaciones y equipamiento, como el talud, que deje de ser un riesgo para la estructura, como cualquier paciente que pueda llegar al hospital o su personal médico. Gracias, señora viceministra. Cedemos la palabra ahora a Ashley Monzón de TV Azteca. Buenos días, yo tengo varias preguntas. En cuanto a los montos, usted indica de que ahorita se está planificando, ¿verdad? Que cuánto se irá a invertir en esto. Aproximadamente, ¿cuánto costará poder terminar esta obra? Y tomando en cuenta pues que el contrato había ascendido a 87 millones, de esto, ¿cuánto ha sido el avance financiero que ha dado como tal? Y ¿qué va a pasar? Vemos en la pantalla que pusieron algunas soluciones, pero no nos explicaron. Se habla de que estarán realizando una solución temporal. ¿Nos podrían platicar más de esto? Bueno,
para el Ministerio de Salud, ¿cómo van los avances también con el TEPA de robo de... Muy bien, esta era parte de la conferencia de prensa que brindan las autoridades de gobierno con relación a las irregularidades detectadas en la construcción del Hospital de San Pedro Necta. Imagínese usted una obra que inició hace 16 años y que en los documentos pues se indicaba que tenía un avance del 90%, al igual que los pagos supuestamente eran de un 90%, pero el avance real que detectaron las autoridades era de un 38%. Así que de esta manera se presenta la denuncia para que se inicien con las investigaciones correspondientes en relación a la construcción de ese centro asistencial.